Antes de que se emitiera la reforma penal del 18 de junio de 2008, el Estado de México fue de las entidades que adoptó este sistema de impartición de justicia. Por ello, es que a la fecha hay avances en su implementación al preparar a jueces y el personal que estará involucrado en el Poder Judicial local. Desde luego capacitados en argumentación jurídica, en comunicación, inclusive en el discurso y la oratoria, han sido capacitados porque deben tener un dominio pleno del lenguaje. Este cambio de sistema de impartición de justicia en materia penal era necesario, reconoce el magistrado mexiquense. Con él se acabarán las resoluciones en lo oscurito porque habrá transparencia, asegura el magistrado. Pero sobre todo, el afectado tendrá beneficios directos. La más importante, creo yo, es que se le pague la reparación del daño a la víctima, al ofendido del delito. Es decir, casi el 80% se soluciona a través de estos mecanismos y solamente pues llega un 6-5% a la etapa de juicio oral. A pesar de los avances que se tienen, el Tribunal Superior de Justicia del Estado de México trabaja en la capacitación del personal en las diversas áreas del derecho. Cuando el Poder Judicial de la Federación revise el trabajo de los poderes judiciales locales, ¿está violando la soberanía de estos estados que conforman México? Hay quien dice que sí, hay quien dice que no. Decía el magistrado Jorge Ojeda, bueno, a mí me resulta muy satisfactorio descubrir que en este caso o en aquel se violaron garantías y qué espléndido poder restituir estas garantías a los justiciables. Dice Baruch, bueno, yo me siento un poco frustrado cuando el 80% de mi trabajo lo tiene que revisar el Poder Judicial de la Federación. Sin embargo, Baruch, déjame hacerte una pregunta. No en el Estado de México, desde luego, pero hay muchos estados, y me consta, y no voy a decir nombres, en que el gobernador pone y quita a los jueces. En que el Poder Ejecutivo local le dice al juez, a este truénalo, a este absuélvelo. Mira, el señor es culpable, pero donó al partido. Mira, el señor es inocente, pero no me hace caso ni aquí ni acá. Vamos a darle un susto. Hay estados de la República en que los gobernadores controlan el Poder Judicial. A mí me daría pavor estar en un estado de estos y que el gobernador se peleara conmigo, me dijera, como usted no me apoyó en esto, ahora en este asunto que tiene, lo voy a atorar. ¿Pasa esto o no pasa esto? ¿O qué sugerirías para evitar si pasara esto en un estado de la República? Sí, con mucho gusto. Creo que hemos avanzado mucho en los estados, en las entidades federativas, en la consolidación y fortalecimiento de los poderes judiciales. Sin duda. Quiero comentarte que el servicio civil de carrera, la inamovilidad judicial, que ya se tiene garantizada constitucionalmente por jurisprudencia en el mismo pacto federal, establece inamovilidad para jueces, para magistrados de los estados. Y esto, aunado a un servicio civil de carrera y consagrado en la Constitución Federal y en las constituciones de los estados, creo que va desterrando estos vicios que fueron lo que orientaron el establecimiento del amparo directo hace más de 100 años, pero creo que hemos superado. Yo puedo decirte del caso particular del Estado de México, donde pues no hay un solo caso que yo tenga registrado o que alguien pueda señalarme que se haya quitado a un juez o a un magistrado por resolver en tal o cual sentido un asunto. Creo que aquí hemos ido avanzando y tenemos ya un marco constitucional federal y local que garantiza la estabilidad, la inamovilidad judicial y que garantiza que el juez goce de plena jurisdicción y de independencia y autonomía para dictar sus fallos. Tú me decías, Jorge, para mí es muy satisfactorio detectar dónde se violaron garantías y poder restituirlas. ¿En qué porcentaje de los casos de un poder judicial local encuentras que se violaron las garantías? Pues nosotros hemos detectado que en un 20%. Muy bajo. Efectivamente, pero hay que tomar en cuenta, como dije hace unos momentos, de que el amparo directo influye igual como en la política los otros poderes. Nosotros internamente consideramos al amparo directo como un contrapeso, ¿verdad?, para aquellas decisiones que fueron tomadas fuera de la ley. ¿Y encuentras como, un 20%? Como tú lo habías dicho en un momento dado, ¿verdad? No es el caso del Estado de México, como que dice su señor presidente, sino que en otros estados el gobernador nombra desde magistrados y jueces. Y para ellos sí es un momento dado
el amparo actúa como un corrector funcional, ¿no? Como un contrapeso al poder político del gobernador. Pero 20% estás de acuerdo en que es bajo. Efectivamente, pero también queda en la satisfacción de los gobernados de que su asunto se ha visto en 3 instancias, como dice el artículo 23 constitucional, ¿verdad? Porque según nosotros los latinos no es tanto el 20 con que se quede el trolebusero, sino el detalle, el honor, la libertad que está en juego, ¿verdad? No es tanto los 52 pesos que voy a pagar de multa, sino que yo soy inocente, ¿verdad? En México se apela prácticamente todos los asuntos, se apela casi todo. Cuando yo platico con jueces de Inglaterra o de Alemania, ellos me dicen, pues aquí se apela el 20% y estoy siendo exagerado. Y yo les preguntaba a los jueces alemanes o a los jueces ingleses a qué atribuían este bajísimo grado de apelaciones. Y me decían, pues a que nosotros explicamos nuestras sentencias. Hoy el artículo 17 de la Constitución dice que un juez tiene que explicar una sentencia en audiencia pública. Así es. En el Estado de México van muy avanzados en esto. Pero yo tengo una pregunta, Baruch. ¿Tú crees que el hecho de que se explique una sentencia a las personas, directamente a los involucrados en un juicio, bajaría el nivel de apelaciones? Desde luego que es muy importante y considero que sí debe de disminuir la apelación. Cuando en una audiencia pública con plena participación de las partes ante un juez que está presente y que está escuchando a las partes, señala el por qué se condena o el por qué se absuelve una persona, creo que esto da mayor seguridad a la ciudadanía, a la gente que acude en demanda de justicia, de que su asunto ha sido estudiado, ha sido analizado y que hay razones, motivos y fundamentos para que el juez tome una decisión, para que obsequie sus pretensiones o para que deniegue su pretensión. Pero esto, cuando se advierte que el juez lo está atendiendo de manera directa, no por conducto de terceros, creo que la gente se va convencida. Y creo que en el cambio de modelos procesales al que estamos transitando en materia familiar, en materia penal, creo que esto es un gran avance para inhibir inclusive apelaciones y creo yo que va a repercutir en que la gente acuda menos ya al juicio de amparo. ¿Qué piensas tú? Estoy de acuerdo con lo que señaló el señor presidente del Poder Judicial del Estado de México, porque no depende tanto de lo biológico, de lo frío del europeo, sino del tipo de sistema procesal que se lleva, ¿no? Yo te podría replicar, bueno, nosotros explicamos nuestra sentencia a través de las copias certificadas. Sí, pero complicadísimo eso. Sí, en donde lo pueden leer detenidamente, porque así, con un poco de tiempo. Y en cambio con el nuevo proceso penal, el oral, el juez le explica la sentencia y sobre todo obra algo psicológico, que no solamente él lo sabe, sino también el público que lo escuchó o la televisión que lo está viendo, y él se sentiría avergonzado por el hecho de que no tienen una razón y insiste en ello. Ya no apela. Esto disminuiría las apelaciones, en tu opinión. Se señala así también estadísticamente en los países que llevan un proceso oral. Vamos a ir a otro corte y en esta última parte vamos a hablar de cuáles son sus sugerencias para mejorar este sistema que tenemos en el nivel local y en el nivel federal. Perfecto. Muchas gracias.